adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declara con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto de adoración a nuestro Señor. Espero que cada uno de ustedes en sus hogares estén sintiendo muy bien y sintiendo la presencia y la bendición de Dios sobre sus vidas. En esta mañana abordaremos el tema de la enseñanza y la conducción que necesitamos como hijos de Dios. Y meditaremos precisamente en nuestra atención, en aquella atención especial y específica que debemos tener en nuestro Dios, que está dispuesto a enseñarnos y a guiarnos a lo largo de nuestra vida. En tiempos de confusión, en tiempos de incertidumbre, es cuando más necesaria e imperiosa se hace para nuestras vidas una guía, una conducción
y la sabiduría para saber qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Estamos ya transitando la segunda mitad del año y hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo irán transcurriendo, qué pasará. Y esas incertidumbres, que para muchos son angustiantes y afligentes, para los hijos de Dios son desafiantes. Y nos preparamos para ese desafío que tenemos por delante. Cuando terminan las restricciones por temas de salud, el distanciamiento obligado, cuando la actividad volverá a ser quizá no lo normal que era, pero cada vez más parecida a esa normalidad anterior. ¿Cómo nos manejaremos? ¿Cómo se manejará el mundo? ¿Qué pasará? Estamos más llenos de interrogantes que de respuestas, obviamente. Pero para esa incertidumbre que da la falta de respuestas a tantas intrigas y preguntas que surgen en nuestra vida, está el Señor para respondernos. Y estamos dispuestos realmente a escuchar a Dios que nos desafía a prestarle atención. Pero antes de entrar de lleno en el tema de esta mañana, por ser este el segundo domingo del mes, vamos a ver una presentación, como cada mes los hermanos David y Esteban Viciñano nos preparan, y vamos a interiorizarnos acerca de aquellas familias y actividades misioneras algunas de las que estamos apoyando como iglesia, que sirve también para interiorizarnos, para conocerla mejor, para orar más específicamente, pero también para disponer nuestro corazón y nuestra voluntad para seguir ofrendando, porque con cada una de estos proyectos misioneros y algunos más que no se presentan en esta mañana, estamos comprometidos con un sostén mensual. Y como siempre me gusta insistir en recalcar que aún en tiempos de dificultades económicas, Dios es fiel y nos permite mantener nuestra fidelidad y nuestro compromiso con la tarea misionera, con la obra misionera. Así que te dejo ahora con esta proyección, con este video que nos han preparado. Hola queridos hermanos de la congregación. Vamos a compartir en este espacio noticias, novedades y agradecimientos de nuestros hermanos que estamos acompañando como iglesia dentro y fuera del país. Comencemos este viaje. Arrancamos por la provincia de Buenos Aires, más precisamente Campana, colaborando desde hace 2 años y medio con una iglesia local, en el que continúan los trabajos de edificación del comedor, como ven en las siguientes imágenes, pensando para albergar unos 70 chicos aproximadamente, acorde a las necesidades, ya que con el transcurso del tiempo arrancaron con meriendas y se fue extendiendo el servicio, agregando también almuerzos, lo cual más gente requiere atención, agudizándose por el contexto de la pandemia. En estas últimas semanas hemos podido colaborar en algunas necesidades, de la cual se trasladó insumos importantes como por ejemplo sábanas, mantas, frazadas, ropa de bebé, una buena cantidad de medias y accesorios, entre ellos una mesa, que distribuyeron nuestros hermanos en su rol social que cumplen dentro del barrio. Ellos se las están ingeniando para llevar la palabra de Dios a los distintos rincones del barrio. Oremos, hermanos, por los siguientes motivos: por los encargados de la obra en ese lugar, por los pastores Claudia y Oscar Álvarez, por la salud de Claudia con su problema de dolor de columna. El Señor proteja ese lugar carenciado del COVID, que podamos seguir apoyando económicamente y espiritualmente con sabiduría y pronto poder visitarles. Seguimos ahora por el norte del Amazonas boliviano con nuestra familia Kalinushka, en donde nos comentaban que en este último tiempo están visitando varias comunidades, entre ellas, por ejemplo, una que se llama Jericó, en donde participaron del primer retiro de mujeres de la comunidad. Fue un tiempo muy bendecido y de mucho aprendizaje, y un lindo tiempo también animando y fortaleciendo a la iglesia
Nueva Jerusalén de la comunidad mencionada, a compartir una palabra de Dios. Luego estuvieron en la comunidad de Santa Elena con las mujeres compartiendo un devocional y orando con ellas por diferentes motivos. Además, pudieron tener distintas actividades para chicos con juegos, alabanzas y un tiempo de la palabra de Dios. También estuvieron presentes en el culto de la comunidad y presentaron películas cristianas por la noche, aunque en este último viaje han tenido distintos problemas, caso la lancha por el motor o la salud del pastor que acompañaba a Fabio, el cual tuvieron que descansar en los tiempos de Dios para tomar decisiones y avanzar. Al final, como última parada, fueron a Las Palcas, pero esta vez Fabio fue sin la familia, solo con un matrimonio y un pastor para seguir extendiendo vínculos en la mencionada comunidad, y han podido enviar en este viaje Biblias, golosinas y juguetes nuevos para niños gracias a una iglesia del SENA que es parte del proyecto. Dios ha sido bueno. Los invitamos a orar, hermanos, por Dios muestre los pasos a seguir en cada comunidad que han visitado en este último tiempo y las relaciones que han establecido allí. Y por sabiduría y gracia del Señor para esta segunda etapa, siendo sensibles al Espíritu Santo, guiando sus vidas y también a nuestra iglesia. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino en la obra misionera, tanto local como global. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente gracias, David y Esteban, por este trabajo que hacen cada mes y por mantenernos informados acerca de la obra misionera y de los motivos de oración. Como ya hemos anunciado, el tema de esta mañana es enseñanza y conducción. Y como también decía en el inicio de esta reunión, necesitamos saber qué pasos dar. Necesitamos, y muchas veces, no sé tu experiencia, pero la mía más de una vez, muchas veces en realidad, he necesitado imperiosamente ver con claridad por cuál camino tenía que transitar. Saber inteligentemente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué no hacer. Y seguramente en tu experiencia más de una vez te has encontrado con las mismas disyuntivas, con las mismas dudas, con semejantes interrogantes. Y a veces uno está tironeado por dos deseos o por dos prioridades. A veces tienen que ver lo familiar, lo personal, lo laboral, lo económico, lo social, y hay decisiones que son muy, muy difíciles de tomar. Pero inevitablemente tenemos que optar. Y en esa opción muchas veces dudamos porque no entendemos bien qué es lo que más nos conviene. Pero bendito sea nuestro Señor, que en su eterna y grandiosa sabiduría nos ha brindado, nos ha dado, ha puesto a nuestra disposición toda esa sabiduría eterna para que nosotros podamos estar atentos a su enseñanza, a su guía, a su conducción. Y lo maravilloso de nuestro Dios es que no es un Dios prepotente, que no es un Dios que impone su decisión sobre nuestra voluntad. Muchas veces, y mayormente para la gente no cristiana y para algunos cristianos mal enseñados, hay un concepto religioso de que hay que hacer las cosas que Dios dice porque si no vamos a sufrir el castigo de Dios. Y yo quiero decirte que no creo en el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque creo en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y precisamente la gracia, el amor y el perdón de Dios son las manifestaciones más gloriosas de Dios por medio de Jesucristo, que llegaron hasta la humanidad precisamente para evitar el castigo. Aquel castigo que tanto temían los israelitas, los judíos,
que tanto temen todavía, los religiosos que no comprenden la gracia de Dios, el amor de Dios. De pronto, cuando entendemos con claridad la enseñanza de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no hay imposiciones directivas de parte de Dios hacia nosotros, sino que hay amorosas exhortaciones, ruegos amorosos de parte de Dios para que decidamos hacer lo mejor para nuestras vidas. Uno puede hacer un paralelismo para comprender mejor esta situación, imaginarnos a padres e hijos. Y cuando nuestros hijos son muy pequeñitos y no pueden entender muchas cuestiones lógicas o algunos razonamientos, simplemente le damos una orden y le imponemos nuestra voluntad porque queremos preservar su vida, su salud, su integridad, por lo que sea. Pero cuando nuestros hijos ya han crecido y ya han aprendido a razonar y son inteligentes, no conviene que nosotros le bajemos una línea autoritaria y le impongamos nuestra voluntad, porque lo que vamos a conseguir seguramente es una reacción de rebeldía, de rechazo, porque su individualidad y su libertad se siente avasallada. De pronto los padres tenemos que ir aprendiendo a tratar con nuestros hijos. Y si realmente anhelamos y deseamos que nuestros hijos tomen alguna decisión provechosa para sus vidas, lo menos que se nos va a ocurrir hacer es decirle con la autoridad de yo soy el padre y aquí se hace lo que yo digo, tratar amorosamente de argumentar para que lleguen a entender con el uso de la sabiduría que tienen, de la inteligencia que tienen, para que puedan entender que les conviene lo que les estoy proponiendo, lo que les estamos proponiendo. Pero muchas veces también sucede que lo que les estamos proponiendo no coincide con su inteligente decisión y ellos creen que la conveniencia va por otro lado y toman sus decisiones. Bueno, exactamente de la misma manera trata Dios con nosotros. Y de la misma manera que estos hijos, nuestros hijos reaccionamos nosotros como hijos de Dios. Y Dios abre su boca y derrama el torrente de su palabra de sabiduría para aconsejarnos amorosamente, diciéndonos, quiero enseñarte lo que es mejor para tu vida y quiero conducirte acerca de los caminos más provechosos. Y lamentablemente en muchísimos casos ni siquiera se escucha la voz de Dios porque no vamos a la palabra de Dios para dejarle hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y las veces que sí vamos a la palabra de Dios y escuchamos a Dios hablando, no le hacemos mucho caso. O lo entendemos, lo comprendemos, estamos de acuerdo, pero salimos de la presencia de Dios y olvidamos lo que hemos reflexionado. En el mejor de los casos, y esto sucede cuando la escucha atenta de la palabra de Dios, es decir, cuando la lectura regular y consecuente de la Biblia va dejando sedimentos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, que la palabra de Dios se va haciendo carne en nosotros y ya no necesitamos recordarla con esfuerzo porque fluye gracias al auxilio del Espíritu Santo que nos hace recordar la palabra que Dios ha sembrado en nuestras vidas. Cuando estamos confundidos, cuando estamos afligidos, cuando estamos mareados por la situación, solemos tomar la decisión de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, necesito tu ayuda. Y son los momentos en que nos postramos para orar, son los momentos en que nos humillamos delante de su presencia y rogamos y clamamos y decimos, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría. Y muchas veces no percibimos la respuesta de parte de Dios porque la sabiduría que viene de Dios es una siembra de goteo que deberíamos haber recibido cada día un poquito para que esa sabiduría vaya madurando en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra mente y luego sencillamente como brota una planta, crece y florece, también esa sabiduría sea parte casi lógica de nuestra relación con Dios.
Si vamos de última, de corrida, a la presencia de Dios para rogarle un parche de emergencia, es probable que muchas veces Dios responda poniendo un parche, pero no es la manera más frecuente ni común en que Dios actúa. Por eso, la insistencia de Dios en que vayamos a su presencia a conocer su palabra y su voluntad. Hay un testimonio del salmista en el Salmo 25 que pide, Salmo 25, versículo 4 y 5, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperé todo el día. Es un ruego, es un clamor. Aparentemente la condición del salmista en esta alabanza, en esta adoración, en este ruego, en este clamor es casi desesperante. Señor, mostrame tu camino, enséñame tu senda, encamíname en la verdad, enséñame. Imagínate que nunca fuiste a la escuela y un día tenés que rendir un examen y en ese examen es necesario que sepas resolver raíces cuadradas. Entonces vas corriendo a la escuela, agarrás a una maestra y decís: por favor, enséñame a resolver raíces cuadradas. Y la maestra te dice: pero no puedo en una tarde, en una mañana. Necesitas venir varios días, un mes, porque te tengo que enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, te tengo que enseñar la potenciación y luego la radicación. Pero nosotros con Dios queremos que Él nos resuelva las cosas así, sin ninguna base, sin ningún trasfondo, sin ningún antecedente, que Dios resuelva, porque Dios, es todopoderoso, sí, pero así como Dios no impone su voluntad, sino que nos ruega amorosamente que hagamos lo que sea mejor para nuestra vida y deja la decisión en nuestras manos para no violentar nuestra libre albedrío, porque nos hizo libres y respeta esa libertad. De la misma manera tampoco nosotros podemos ir a imponerle a Dios que Él responda en el tiempo que yo quiero y de la manera que yo quiero, porque esto es un proceso. La enseñanza y el crecimiento y la conducción son un proceso. Por eso, si por sobre todas las cosas nos amamos a nosotros bien, tenemos que ser cuidadosos con nuestra propia vida y prestarle mucha atención a la enseñanza de Dios y a su conducción. El salmista decía: mostrame, Señor, tu camino. Ahora, en el Salmo 32 hay una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta, Salmo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora dice: te voy a hacer entender. No es un acto inmediato y mágico que hace sonar los dedos y ya entendí todo. Es un proceso. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar y voy a prestar atención, voy a fijar mis ojos sobre ti. Pero inmediatamente en el versículo 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo o la mula sin entendimiento. No seas como un caballo, no seas una mula que han de ser sujetados con cabestro, y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo y la mula son muy útiles, son muy fuertes, pero no tienen capacidad intelectual. Al menos no tienen la capacidad intelectual necesaria para tomar sus propias decisiones. Y para traerlos tenemos que sujetarlos y tenemos que ponerle un freno en su boca, porque si no, no van a hacer lo que le decimos. Y eso sí, la conducción del caballo y de la mula va a tener que ser con riendas y con látigo y con picana. Pero Dios no quiere manejarse así con nosotros, porque dice: no sean como el caballo y la mula. Ustedes tienen que ser sabios, tienen que ser inteligentes, tienen que estar dispuestos a dejarse enseñar. Así como por un lado tenemos el ruego del salmista clamando: mostrame, Señor, el camino. El Señor le dice: te lo voy a mostrar y te voy a enseñar y te voy a guiar y voy a poner mis ojos sobre vos, pero no voy a hacer magia. Vos tenés que poner de tu parte. En Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti
y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahora es interesante la ilustración que pone Dios en Isaías 45:2, porque dice, yo voy a ir delante tuyo. Si vos tenés que ir por este camino, muy bien, yo voy delante. Y donde haya una puerta la derribo, donde haya un muro lo tiro abajo, donde haya un cerrojo lo desmenuzo. No va a haber para mí, ni para el que venga detrás de mí, no va a haber ningún impedimento. Pero solamente van a poder disfrutar y aprovechar ese camino que voy abriendo aquel que se haya dispuesto a venir detrás de mí. Estas mismas palabras de Jesús diciéndole a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces aquí hay una acción de parte de Dios que suple lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay una necesaria acción de parte nuestra que nos exige hacer lo que sí debemos hacer, que es seguir la guía del que va delante. Es interesante que el que es autoritario no va adelante dando la espalda a los discípulos, va detrás para controlar que ninguno se desvíe, y al que se desvíe o al que se quiera desviar lo obliga a seguir en camino. Sin embargo, el que va adelante no ve lo que sucede atrás y deja librada la voluntad del seguidor. No hay ninguna oposición, ni siquiera tiene sus ojos inquisidores o opresores apuntándoles, simplemente es una acción de confianza. Si ustedes quieren ser bendecidos, síganme. En 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 18, el último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro, exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, porque dice, hay un montón de consejos, pero antes de todos estos consejos, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes no crecen en la relación con Dios, si ustedes no crecen en el conocimiento de Jesucristo, si ustedes no le conocen a Jesús, no conocen a Dios cada día más íntimamente como consecuencia de leer, de escuchar sus palabras, de leer su palabra y de hablar con Él, si no hay una confianza y una intimidad profunda con Dios, no va a haber crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces dice, antes bien crezcan en la gracia, y crecer en la gracia quiere decir crezcan conociendo el amor, el favor grandioso de Dios, que no va a juzgar o a imponer ni a bajar una línea contundente, sino que va a amarte aún cuando decides hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, porque te ama. Pero la decisión de ser bendecido por Dios ya no está en manos de Dios, porque Él ya derramó su bendición abundantemente. La decisión de ser bendecidos por Dios es mía, no es de Dios, es mía. Es como alguien viene y deja un montón de fajos de dinero sobre la mesa y se va. Ahora, la decisión de dejar el dinero para el que lo quiera agarrar no es del que los dejó, porque el que los dejó se fue. La decisión de agarrar el dinero es del que está alrededor de la mesa. Y disculpen que ponga una ilustración tan burda como la económica o la del dinero y tratar de hacer una comparación tan disímil con las bendiciones espirituales, pero a veces estas cuestiones se nos hacen más claras cuando le ponemos una ilustración torpe, hosca, pero que la podemos entender con mucha claridad. Había una vieja ilustración, vuelca un camión tanque que estaba cargado con aceite comestible y se hace una rajadura en el tanque del aceite que contenía el camión. De pronto ese aceite se está derramando y se está desperdiciando porque está cayendo en la calle y ya no hay forma de recuperarlo. Entonces alguien va y empieza a juntar ese aceite en bidones, en baldes, en todo lo que tiene,
y empieza a gritar a sus vecinos y a llamarlos y a decirles, miren, no desperdicien esta bendición, aceite comestible gratis, porque si no lo tomamos, se desperdicia, se pierde. Bueno, ya el dador del aceite no puede hacer nada porque ya la da por perdido, lo da por cubierto por el seguro, pero depende de aquel que es llamado a aceptar y creer que puede decidir ir y recibir un beneficio que no le va a costar nada. Nos cuesta muchas veces a los creyentes, a los cristianos, disponernos, someternos a la sabiduría, a la grandeza y al amor maravilloso de Dios y estar dispuestos a recibir su bendición. ¿Por qué? Porque nos cuesta algo. Tenemos que salir quizás de la cama o de mirar la televisión, agarrar los cacharros, un bidón, una cacerola e ir hasta donde está derramándose la bendición para juntarla. Pero Dios dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo sin medida. Y precisamente la unción de aceite en la Biblia es símbolo de la unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Él nos ha dado su Espíritu sin medida. De modo que el Espíritu Santo es una gracia de Dios, un regalo de Dios, abundante y sin fin, que nosotros podemos recibir a la medida que estemos dispuestos a hacerlo. En Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y ese es el texto base del mensaje de esta mañana, este último, Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y ese debes seguir, insisto en aclarar, no es imposición, sino es conveniencia. No dice Dios, debes hacerlo porque yo lo mando, sino dice, debes hacerlo porque te conviene. Y muchas veces, en muchísimos pasajes de la Biblia, el consejo de Dios apela a mi conveniencia, a nuestra conveniencia. No a la conveniencia de Dios, no al propósito o al capricho o al deseo de Dios, sino a mi conveniencia. Dios apela a nuestra conveniencia, porque sabe lo que nos conviene, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos hizo, Él nos creó y sabe cómo nos hizo, cuáles son nuestras necesidades y ha provisto y provee abundantemente de todas las cosas. De modo que nos dice, acá está mi provisión, acá está mi enseñanza, aquí está mi dirección. Esto te conviene, pero la decisión es tuya. Cuando Dios habla debemos estar atentos, muy atentos. Él se presenta de una forma muy particular, muy peculiar, llamando nuestra atención hacia Él. Y dice, soy Jehová, soy tu Dios. Soy el Dios que hace pactos con el ser humano. Soy el Dios que se simplifica y se humilla para hacer un convenio con las personas. ¿Por qué el Dios eterno, todopoderoso, trascendente, que no nos necesita para nada, se ocupa en hacer un pacto con el ser humano? Porque nos ama, por puro amor, porque ese es su deseo, porque es su voluntad, porque Él quiere hacerlo. ¿Qué necedad hay en la mente del ser humano que, teniendo la bendición de un Dios soberano y todopoderoso que ha decidido amarnos sin miramientos, sin razonamientos particulares humanos, ha decidido amarnos a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia? Ha decidido amarnos y persiste en esa decisión. Y está siempre insistiendo en hacer un trato con nosotros. Vamos, hagamos un trato. Préstame atención, cree en mí, seguí mis caminos. Dame tu vida, déjame guiarla, déjame conducirla. Y una y otra vez, los más parcos dicen no, directamente se cierran, yo no quiero saber nada. Y los creyentes decimos sí, pero no. Ahora sí, ahora no.
Un poquito sí y un poquito no. Y somos tan fluctuantes porque no tomamos la decisión seria y más importante de nuestra vida, decir, Señor, acá está mi vida. Como llegó a decir el apóstol Pablo, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Lo que vivo es Cristo que está viviendo en mí. Lo que hago es Cristo que lo está haciendo a través de mí. Lo que digo es Cristo que lo está diciendo a través de mí, porque estoy compenetrado, porque estoy impregnado, porque estoy profundamente unido por el Espíritu Santo al propósito y a la voluntad de Dios para mi vida. Pero esto nos cuesta. Pero tenemos que decidir, tenemos que actuar, tenemos que tomar la determinación. Dios quiere llamar nuestra atención, es Dios, es Jehová, el Dios que pacta, el que se aproxima a nosotros, el que nos ama, el que busca a los que son suyos para llevarlos en victoria, el Dios de las promesas que las cumple porque Él es fiel. Pero también, como dice este pasaje, es nuestro Redentor. Perdón. Y el concepto de redención, yo lo mencioné hace muy poquito, es el concepto de recomprar. Era mío, se extravió, se rompió, se perdió. Volví a invertir, volví a poner de mí para restaurar, para recomprar. Y Él dice, yo soy tu Dios. Pero también dice, soy tu Redentor. Y lo dice en forma personal, individual, dice, Redentor tuyo. De manera que nosotros podemos percibir a Dios hablándonos de una manera tan íntima y tan directa y tan personal que no nos puede quedar ninguna duda que Dios me está hablando a mí, te está hablando a vos. Y uno dice, bueno, Dios nos ama a todos. Sí, nos ama a todos, pero lo importante para mí es que me ama a mí. Y lo importante para mí es que murió por mí y que yo estaba perdido a causa del pecado, de mi maldad, de mis transgresiones. Y Dios en Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí, para recomprarme, para redimirme, para salvarme, para perdonarme, para quitar de mí la carga del pecado y ponerla sobre Cristo, para abrirme un camino libre hacia la presencia de Dios en la eternidad. Dios lo hizo por mí, es mi Redentor. Me ha comprado para Él, pagando por mí el infinito precio de su vida. Es Redentor, como digo, de todos los creyentes, pero quiere que lo consideremos a nivel personal y ante Él podamos decir, es mi Redentor. Por lo tanto, la entrega de su vida fue por mí. Pero además, en este pasaje, habla el santo. Aquí dice el santo de Israel, el santo de su pueblo, el santo de sus amados. Y yo podría decir el santo de José. Es mi santo, es mi Redentor. Que no tiene relación con el pecado porque es santo, es puro, es perfecto. El Señor que es adorado por los ángeles que dicen ante su trono, Santo, 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 Señor Todopoderoso. Este admirable Dios viene a mi encuentro y viene hacia mí para darme un mensaje al que debo prestar atención porque no es hombre, sino es Dios quien habla. Los hombres decimos tantas cosas y decimos tantas cosas sin sentidos y repetimos tantas cosas y un día decimos una cosa y al rato decimos lo opuesto y afirmamos lo uno y luego lo contrario. Estamos ya desengañados y cansados de escuchar voces de hombre. Pero cuando Dios habla, debemos prestarle mucha atención. La primera parte de su mensaje es para que recordemos quién es Él. Dice, mírame, yo soy tu Dios, el creador de los cielos y la tierra.
sustentador del universo, dueño y señor de los ángeles, hacedor de maravillas, capaz de asombrarte con mi gloria hasta que caigas derribado a mis pies. Soy el Todopoderoso. Soy tu Dios personal, que conozco cuánto eres y cuánto necesitas, y estoy pronto para ayudarte, dispuesto para acudir en tu auxilio. Jehová, mi Dios, extiende sus alas de protección cuando el frío de la prueba o el calor de la tribulación vienen sobre mí. Es quien se hace fortaleza para ser mi refugio. Allí donde podemos guarecernos, ampararnos, escondernos. Es el compañero para mi camino. Es el consejero para mis dudas. Es el consuelo para mis tristezas. Es esperanza para mi vida. Tal vez no lo he visto con claridad. Por eso llama mi atención hacia Él para decirme: soy tu Dios que te hablo. Escúchame, soy tu Dios que te hablo. Préstame atención. No te distraigas. Necesitas escuchar lo que tengo para decirte. Está empeñado en una tarea. Y esa tarea es que yo aprenda, que entre su sabiduría gloriosa y eterna. No solo que la comprenda, no solo que la entienda, porque otra lamentable cultura y costumbre evangélica es que nos conformamos con entender lo que leemos en la Biblia. Ya lo entendí, ya lo sé. Pero no es así como debe suceder. Ya lo entendí, ya lo sé. Bueno, ahora tengo que aprenderlo. Ahora tengo que guardarlo. ¿Recuerdan el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No alcanza con que sepamos lo que Dios dijo. No alcanza con que lo hayamos leído, aunque sea un montón de veces. Tenemos que llegar al punto de que esa enseñanza de Dios esté guardada, grabada, impregnada en nuestra vida para no equivocarnos. En mi corazón, en mis emociones, en mi intelecto, guardé tu sabiduría ancestral, eterna, para no equivocarme, para no arruinarme. Necesito escucharte y el Señor sabe y está empeñado en que yo aprenda, que deje de ser un niño espiritual para avanzar en la madurez de la vida cristiana. Las iglesias evangélicas, hablemos de nosotros, las iglesias evangélicas están llenas de creyentes insulsos que no le dan mayor trascendencia salvo una actitud y un comportamiento meramente religioso, que no tienen la más mínima intención de asumir absolutamente ningún compromiso personal con Dios y muchísimo menos con la institución. Bueno, con la institución vaya y pase, aunque es necesario el compromiso de los miembros en la vida comunitaria, pero no es prioritario. Pero con Dios, esto sí es prioritario. Y la mayoría de los creyentes han adquirido una cultura religiosa superflua, liviana, vana, hueca, vacía. Cuando Dios insiste constantemente, quiero que aprendas para que dejes de ser un niño espiritual, para que avances en la madurez de la vida cristiana, para que entiendas que la vida cristiana no es solamente entender algunas cosas importantes de la Biblia y asistir de vez en cuando a la iglesia, sino comprometer tu vida personal con la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Por eso Dios entregó su vida
para librarnos de la carga, de la condenación, de la culpa y del castigo del pecado, pero para convertir nuestra vida en un instrumento de alabanza y gloria para el nombre de Dios y de bendición para nosotros y para nuestro prójimo. Y estas cosas no suceden. Ni damos gloria a Dios, ni somos de bendición para nuestra propia vida, ni para nuestro prójimo, simplemente porque nos hemos quedado en esa etapa superficial y liviana de la experiencia emocional, de la experiencia religiosa, y no hemos permitido que Dios nos enseñe. Y no hemos querido aprender de Dios. Su escuela no es siempre fácil y por eso muchas veces la esquivamos. En ocasiones nos sienta en un banco de las pruebas para enseñarnos la lección de la dependencia, de la paciencia y de la confianza. Y si hay algo que nos falta frecuentemente es precisamente paciencia. Y si hay algo que abunda en nosotros es la desconfianza. Y si hay algo que rechazamos muchas veces es la dependencia. No queremos depender de nadie, somos autosuficientes. Pero en esas ocasiones, la escuela del Señor es una escuela no fácil y nos sienta en ese banco de las pruebas para que aprendamos estas disciplinas que son esenciales y fundamentales para la madurez de nuestra vida humana espiritual. En momentos nos hace sentar junto a arroyos de agua y nos da descansos sobre delicados pastos de amor. Y ahí disfrutamos. Cada paso de mi vida es una experiencia más en su programa educativo para mí. Porque dice ese texto de Isaías, que aprendas provechosamente. Que aprendas provechosamente. Muchas cosas en la escuela, primaria, secundaria y terciaria, hemos aprendido sin provecho. La hemos aprendido lo suficientemente bien o medianamente bien como para sacar la nota suficiente que nos permita aprobar la materia. Pero no ha sido de provecho porque no hemos tenido la intención de sacar provecho de ese estudio, solo hemos querido obtener la nota suficiente para seguir avanzando. Pero el Señor dice, quiero que aprenda provechosamente, que lo que aprenda me sirva, sea de provecho para mi vida. Que no vuelva a tropezarme muchas veces en el mismo error, en la misma torpeza, en la misma piedra. Que aprenda, que comprenda y que saque provecho de la enseñanza que el Señor quiere darme. El Santo, el glorioso Dios está abriendo el camino por donde yo debo andar. Él va adelante, va abriendo el camino y cada curva y cada tramo recto, cada cuesta empinada y cada lugar resbaladizo, paso a paso, ha marcado mi camino. Él va adelante y me va mostrando lo que va sucediendo. Yo puedo verlo si estoy atento. Yo puedo entender lo que va a pasar si presto atención, si quiero aprender provechosamente. Y me voy preparando para que cuando me suceda lo que ya vi, no tenga daño o consecuencia. La luz en su rostro alumbra cada momento. La mano de gracia toma la mía para hacerme avanzar cuando mis fuerzas flaquean. Su dedo apunta al último tramo, me señala el último tramo para alentarme, para animarme, mientras me señala las glorias eternas que podré disfrutar a su lado para siempre. Hacia allá vamos, dice el Señor. Esta es la vida gloriosa que tengo preparada para vos, si perseverás hasta el fin, si sos fiel, si no abandonás, como el apóstol Pablo decía de muchos de sus compañeros y seguidores que lo dejaron, que abandonaron, que amaron el mundo, y lo decía con un terrible dolor, no porque lo dejaran solo, sino porque sabía que la decisión de ellos era en detrimento de sus propias vidas espirituales.
Hoy el Señor tiene una nueva lección que debo aprender, un nuevo tramo del camino que debo recorrer, pero sobre todo me invita a prestarle atención. De modo que yo esté dispuesto, esté preparado para decirle: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que estoy atento. Háblame, Señor, que estoy no solo mirando, sino abriendo mis oídos físicos, pero mis oídos espirituales. Porque entiendo que tu palabra es lo que necesito. Porque entiendo que tu sabiduría es la que me hace falta. Porque entiendo que el camino que vas abriendo delante de mí es el que me conviene transitar. Habla, Señor, estoy atento. Voy a prestarte atención. Quiero orar por tu vida. Amado Señor, bendito Padre, gracias porque en esta mañana nos hablas con tanta claridad y nos decís con tanta sencillez que tu propósito y tu voluntad, luego de haber redimido nuestra vida, luego de habernos salvado, de habernos perdonado, de habernos restaurado, de habernos limpiado del pecado y de habernos regalado la salvación y la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, me estás diciendo que sos mi Dios y que querés enseñarme provechosamente y que querés encaminarme por el camino que debo seguir. Señor, quiero estar atento a tu palabra, quiero aprenderla para ponerla en práctica provechosamente en mi vida. Voy a tomarme de tu mano y voy a insistir en hacer esto todos los días para no olvidar lo que más me conviene. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les dé una semana bendecida y espero poder encontrarnos nuevamente el próximo domingo.